Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a mirar en este tutorial cómo calcular la pendiente de una recta. Vamos a mirar diferentes formas o diferentes situaciones en las cuales nos pueden pedir que calculemos o hallemos la pendiente de la recta. Inicio cuando nos dan la ecuación, es decir, aquí hay dos ejercicios, nos piden hallar la pendiente de cada una de esas rectas que está ahí. Entonces, recuerden que para poder determinar la pendiente de la ecuación debe estar en la forma y igual a mx más b. Cuando ya yo tenga la ecuación de esta forma, inmediatamente puedo decir que el coeficiente de la variable x es la pendiente. Entonces, si analizo el primer ejercicio, y igual a menos 5 medios de x más 3, está ya escrita en esta forma. Quiere decir que ya yo puedo determinar de manera directa que esta es la pendiente de la recta. Es decir, la pendiente de esa recta es menos 5 medios. En este caso, solo tuvo que analizar. Pero no siempre nos van a dar la ecuación ya de la forma y igual mx más b. También nos las pueden dar de forma implícita. Es decir, miren que aquí tengo 6x menos 2y más 3. No lo tengo de esta forma. ¿Sí? Aquí está explícita, acá está implícita. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, esto lo tengo que llevar a esta forma. ¿Y cómo lo llevo a esa forma? Simplemente tenemos que despejar la variable y. Debemos despejar y. Entonces voy a despejar y, todo lo que, en este caso, este 6x y este más 3 van a pasar para el otro lado. O podría pasarla el menos 2y también, indiferente si deja la y del otro lado o la deja del primer lado. Por lo general, pues siempre la dejamos del primer lado, pero nos va a dar la misma expresión. Entonces, voy a pasar el 6x y el 3 al otro lado. Recuerden que cuando vamos a pasar o a despejar en una ecuación y vamos a pasar términos de un miembro a otro, es decir, de un lado del igual a otro, pasa a ser la operación inversa. Por ejemplo, la suma con la resta son inversas. Si un número está sumando, pasa a restar al otro lado. Si el número está restando, pasa a sumar al otro lado. O en otras palabras, si el número está negativo, pasa a sumar, pasa a positivo, en fin. En este caso, el 3 está positivo, pasaría a restar. Está más, pasa menos. Lo mismo pasaría con el 6x. Para tener en cuenta, la multiplicación con la división son inversas. Si un número está multiplicando de un lado del igual, pasa a dividir al otro. Y si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Bien, entonces esto me queda igual, menos 2y igual, y voy a pasar todo lo demás. El 6x que estaba positivo porque no tenía signos, se sobreentiende que es positivo, pasa menos 6x. Y el 3 que está más, pues también pasa menos. Luego debo despejar a x, o sea, debo dejar a x sola. X debe quedar sola. Entonces este menos 2 que está aquí debe pasar a dividir al otro lado. ¿Sí? Entonces, como está, si no hay operación entre las dos cantidades, se sobreentiende que es una multiplicación. Entonces, ese menos 2 está multiplicando a la y. Y si voy a pasar ese menos 2 al otro lado para dejar la y sola, entonces como está multiplicando, pasa a dividir. Y dividiría a todos los términos que están del otro lado. Es decir, me quedaría y igual a menos 6x entre menos 2. Aquí no cambia el signo. Cuando está multiplicando pasa a dividir con el mismo signo. De igual manera, si está dividiendo pasa a multiplicar con el mismo signo. Luego viene menos 3
entre también el menos 2. Luego aplicamos ley de los signos. Menos entre menos da más. 6 entre 2 da 3. Me quedaría 3x. Menos entre menos da más. Y 3 medios pues lo dejo indicado porque no me va a dar exacto. Quiere decir entonces que la pendiente de esta recta es 3. Y si me preguntaran por el intersecto en el eje Y, pues obviamente es 3 medios. Entonces, esa es la forma de calcular la pendiente cuando nos dan la ecuación. Bien, ahora vamos a ver cómo calcular la pendiente cuando nos dan 2 puntos por los cuales pasa la recta. Aquí hay 2 ejemplos. Es decir, digamos que nos piden calcular la pendiente de la recta que pasa por el punto 2,-6 y el punto 3,1. Y allá está otro ejemplo, ya lo vamos a hacer. Voy a iniciar con este. Entonces, sabemos que la recta pasa por estos 2 puntos. Necesitamos hallar la pendiente de esa recta que pasa por esos 2 puntos. Entonces, primero tenemos que saber que la pendiente se define como la variación de la segunda coordenada, es decir, de Y, con respecto a la variación de la primera coordenada, es decir, las X. Es decir, el cambio que sucede en Y, pero con respecto al cambio que sucede en X. Matemáticamente eso se define como pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esta es la fórmula de la pendiente. Esto es lo que necesitamos para calcular la pendiente cuando conocemos 2 puntos de esa recta. Entonces, ¿quién es Y2? ¿Quién es Y1? ¿Quién es X2? ¿Quién es X1? Bueno, esas son las coordenadas de los 2 puntos que yo conozco. Es decir, yo tengo un punto y tengo otro punto. ¿Sí? El orden en que yo escoja los puntos, si yo quiero decir que este es mi primer punto y este es el segundo, o este es el primero y este es el segundo, no va a afectar el resultado de la pendiente si se hace bien. Yo voy a suponer que este es mi primer punto, entonces las coordenadas de este punto serían X1, Y1. Y este sería el segundo punto, las coordenadas serían X2 y Y2. Recuerden que cada punto tiene 2 coordenadas, la primera en X y la segunda en Y. Entonces, no queda más que reemplazar en la fórmula, pendiente es igual Y2, que sería 1, menos Y1, que sería menos 6. Este menos es el menos de la fórmula y este menos es el del número. Sobre X2, que es 3, menos X1, que sería 2. Resuelvo eso. Primero aquí, menos por menos me da más. Y 3 menos 2 me da 1. 1 más 6 me da 7. Y 7 sobre 1, eso es 7. Quiere decir que la pendiente de esa recta es 7. Así calculo la pendiente. En el segundo ejemplo tenemos 2 puntos, pero ahora sus coordenadas están expresadas como fracción. Se hace el mismo proceso. Entonces, M es igual Y2, bueno, aquí sería X1, Y1, X2, Y2. Entonces, Y2 es menos 2 séptimos menos Y1, estoy aplicando la fórmula, que es 3 medios. Sobre X2, que es 5, menos X1, que es menos 1 sexto. Entonces, voy a indicarlo primero, me queda menos 2 séptimos menos 3 medios sobre 5 menos por menos más 1 sexto. A este 5 yo le puedo colocar denominador 1 para hacer la suma de fracciones. Entonces debo resolver lo que está aquí arriba.
ambos tienen signos negativos. Recuerden que cuando tienen signos iguales, los sumamos y colocamos el mismo signo. Es decir, me va a quedar negativo en el numerador. Voy a hacer la suma, entonces como el 2 séptimos es negativo y el 3 medios es negativo, simplemente lo sumo sin tener en cuenta el signo. Ya sé que el resultado me va a dar negativo. Entonces, 2 séptimos más 3 medios. Recuerden que la suma se hace con la llamada carita feliz. 2 por 2, 4, más, porque aquí está más, 7 por 3, 21, sobre 7 por 2, 14. Me daría 25 catorceavos. Entonces, menos 25 catorceavos. Ahora hago la suma de acá también, que es 5 sobre 1, perdón, más 1 sexto. Entonces sería 5 por 6, que me da 30, más 1 por 1, que es 1, y 1 por 6, que es 6. 30 más 1 me da 31 sobre 6. Luego aquí aplico la ley de la oreja para resolverlo. Obviamente tengo que tener en cuenta la ley de los signos. Menos entre más, eso me va a dar menos. 25 por 6 me da 150. Y 14 por 31, lo voy a hacer aquí. 4, 1, 12 va 1, 3 y 1 4. Eso daría 434. Luego tenemos que ver si se puede simplificar. Entonces, recuerden los criterios de divisibilidad. Un número tiene mitad si termina en 0 o en par. 150 termina en 0, tiene mitad, es divisible entre 2. 434 termina en par, es divisible entre 2. Mitad de 150, 75, y mitad de 434, 217. Ya no hay más mitad porque ambos terminan en impar. Tercera, recuerden que un número tiene tercera si la suma de sus cifras da múltiplo de 3. 7 más 5, 12. Tiene tercera, porque 12 es múltiplo de 3, 3 por 4, 12. Pero 2 más 1, 3, más 7, 10. 217 no tiene tercera porque la suma da 10, no es múltiplo de 3. Quinta, un número tiene quinta si termina en 0 o en 5. Este tiene quinta, pero este no. Entonces nos queda como resultado menos 75 217 avos. Y ese sería el valor de la pendiente. Y así calculamos pendiente cuando las coordenadas son números racionales.